Mire, así le dijeron al ciego que ahora veía. Tú naciste pecador hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, vamos a compartir tu palabra. Ella es bendecida ya. Pero Espíritu Santo, te ruego que la ilumines en nuestros corazones y nuestras mentes en este momento, para que ella haga lo único que puede hacer, tu palabra. Convencer un corazón, convencer un espíritu a tomar un cambio radical. Aplícala a nuestras vidas en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, esta semana pasada mi esposa estuvo en New Jersey en casa de una de sus sobrinas, Tracy. Ella estuvo allí ayudando a Tracy con los quehaceres de la casa mientras Tracy y su esposo cuidaban a Nathaniel, su hijito, que fue operado del cerebro, una de esas operaciones que solamente la ciencia sabe lo que está haciendo. Literalmente le separaron los dos hemisferios del cerebro para desconectar ciertas cosas y mejorar una situación que él tiene de unas convulsiones repetitivas y constantes que estaba teniendo. Y parece que la operación hasta ahora es un éxito. Y le doy las gracias, de hecho, a ustedes que han orado por Nathaniel y por Tracy y Sammy, su esposo, y Brianna, la hermana también, que esa familia necesita mucha oración. Le falta mucho a ellos todavía, mucha terapia. Él está en un centro de rehabilitación, pero le damos gracias a Dios que ya el miércoles le dieron de alta del hospital y el médico dijo todo está progresando perfectamente bien. Ustedes saben que los médicos dicen eso y todavía el niño de vez en cuando le da una convulsión, todavía uno ve todo lo que le falta, pero por lo menos sabemos que esa operación fue Dios que operó allí, ¿verdad? Porque es un cirujano de renombre, experto, el mejor cirujano en ese tipo de operación que hay en el mundo, pero toda la ciencia y toda la verdad viene de Dios. Así que le damos a Dios gracias por eso. Ahora, la casa de mi sobrina o de la sobrina de Laura, Tracy, está en el monte, literalmente. O sea, está lejos de todo. Es un vecindario muy bonito, en un área muy pintoresca. Hay osos y animales por donde quiera, pero bien remoto. Y este martes pasado, mientras yo conversaba con Laura, porque yo la llamaba todos los días, porque ella no me llamaba a mí. Está bien, no es jugando. Hacía falta. Y esta semana yo la llamé el martes y le mostré la foto de una comida que yo había preparado. Porque sí, yo volví a cocinar esta semana por primera vez en más de 3 años. Si ustedes recuerdan, yo les he dicho, ¿verdad? Que cuando Laura estaba trabajando, le cambiaron su horario sus últimos 2 o 3 años y ella trabajaba de 8 a 5 y yo entonces decidí que yo iba a cocinar en la casa y de vez en cuando me tiro mi... Les confieso que el lunes cociné y aquello no me salió bien. Y mi hijo David y yo, que nos comemos hasta un pedazo de cartón si es necesario, pues nos comimos aquello y al otro día yo guardé el arroz que quedó porque el arroz se me quemó y la carne también, pero no, sabe, comible, pero... Y al otro día yo le dije a David, guardamos este arroz y él me miró así y yo le dije, mejor no. Pero este fue el del martes y hasta, miren, hasta una ensaladita de rábanos hay ahí para que yo quiero comer healthy, ¿verdad? Pero ahí habían unos tostones que nada más de verlos daba hambre. Y Laura me dijo, aquí no hay plátanos. Y usted sabe lo que eso quiere decir para un dominicano, ¿verdad? Y para Laura eso es algo apocalíptico, que no hayan plátanos. Porque Laura y plátanos son sinónimos y son inseparables. Y eso me hizo pensar en lo importante que es una comunidad. Y no solamente o meramente la comunidad que es geográficamente la que está a tu alrededor,
sino la comunidad donde hay gente como tú, donde hay una bodega donde tú puedes comprar plátanos. Y quizás muchos aquí conocen la realidad nuestra como inmigrantes a este país. Tendemos a congregarnos en áreas geográficas, en ciudades específicas, donde hay mucha gente que se parezca a nosotros. Y dentro de esas ciudades nos congregamos en vecindarios, a veces en calles, a veces hasta en cuadras específicas. Y ahí establecemos primero nuestras bodegas, segundo nuestros salones de belleza y tercero nuestras barberías, porque esos son los tres negocios imprescindibles en la comunidad latina, especialmente la dominicana, ¿verdad? Y en ese orden. Y después establecemos nuestros centros que le llaman multiservice, en buen español, ¿verdad? Donde te ofrecen ciertos servicios y especialmente aquel donde tú puedes mandar remesas, donde tú puedes enviar dinero a tu país. Y si nosotros saliéramos de aquí esta tarde, después del servicio, y camináramos por la calle Broad, que nos queda aquí, a veces se le llama Juan Pablo Duarte, escucharíamos el lindo sinsón, ¿verdad?, del español dominicano, con quizás otras sazones puertorriqueñas, salvadoreñas, guatemaltecas, colombianas, peruanas. Escucharíamos el inconfundible mexicano y si somos expertos en lenguajes y acentos, escucharíamos otros que pudiésemos identificar. Y es porque queremos estar donde está nuestra gente. Por lo menos cuando llegamos a este país. Queremos poder comprar nuestros alimentos específicos, queremos escuchar nuestra música, queremos nuestros plátanos, nuestras tortillas, nuestras arepas. Y déjenme dejarlo ahí porque hay hambre, ¿verdad que sí? La comunidad es muy importante para el ser humano. Y por eso nosotros hemos dicho y hemos repetido lo siguiente. Nosotros queremos ser una iglesia que fluya como un río de bendición. ¿A dónde? En nuestra comunidad. Repítelo conmigo. Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Nosotros queremos llegar a nuestra comunidad. Llegar a donde está nuestra gente. Aunque ya quizás no sea la nuestra. Yo recuerdo el primer fin de semana que yo llegué a esta ciudad de Providence hace casi 42 años. Era jovencito. Yo conocía a un pastor que vivía aquí, que todavía vive, por cierto, y él ofreció darnos como unos, ¿cómo se llama eso? Unos tours, ¿verdad? Por áreas diferentes de la ciudad, para que viéramos vecindarios y decidiéramos a dónde íbamos a alquilar, porque Laura y yo nos íbamos a mudar para acá. Y obviamente él nos llevó a las comunidades donde había dominicanos. Y habíamos en aquel entonces dominicanos, no tanto como ahora, pero habíamos. Pero en aquel entonces esas comunidades estaban destruidas. Y en un sentido hasta daba miedo andar por ahí. Y Laura y yo nos mirábamos en el carro en silencio, ¿verdad? Porque la decisión nuestra era salir de Nueva York, de Washington Heights, porque queríamos evitar comunidades así. Pero el Señor no sabía eso y nos llevó a donde Él nos llevó. Así que nosotros no nos mudamos a esas comunidades, pero sí notamos a dónde estaban las bodegas que vendían ¿qué? Plátanos. Porque hay que tener las prioridades en orden, si usted me entiende, ¿verdad que sí? Y las comunidades son muy, muy importantes. Entonces, por eso es que yo les cité ese verso en el libro de Juan al principio del día. A este ciego que ahora ve le dicen, tú naciste pecador hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y noten, ¿y lo echaron de dónde? De la sinagoga. Este hombre que ahora veía ha sido expulsado de la sinagoga. Y quizás tú te preguntas, bueno, ¿y qué? Que se busque otra. Pero las cosas no funcionan así.
Y yo quiero que veamos el pasaje donde está este primer verso y lo lean conmigo. Está en Juan capítulo 9, de los versículos 17 en adelante. Vamos a ver por qué este hombre no podía simplemente buscarse otra sinagoga. Juan capítulo 9, versículo 17, está en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer, está en su pantalla. Y la palabra de Dios dice así: luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Eso se llama una pregunta capciosa, ¿verdad que sí? ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Y el ciego que ahora veía le dice: creo que debe ser un profeta. Versículo 18, aún así, los líderes se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. El versículo 19 dice: ¿es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Y ellos respondieron: sí, es cierto. Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Y sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo. Aquí todas las madres saben dónde están sus hijos, ¿verdad? Y las conocen por el... ¿Usted se ha dado cuenta que cuando un niño grita, la madre de ese niño es la que se voltea? Todas las otras se voltean después, porque tienen un instinto, ¿verdad? Ellos dicen: sí, ese es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Y los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Y por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Y por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Y él dijo: yo no sé si es un pecador, pero lo que yo sí sé es que antes era ciego y ahora yo puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, y se lo ha dicho como 7 veces, ¿verdad? ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Versículo 29 dice: sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Y qué cosa tan extraña?, respondió el hombre ciego que ahora veía. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Y entonces le dice: tú naciste pecador hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? ¿Y qué hicieron? Lo echaron de la sinagoga. El Señor bendiga su palabra. Miren, este hombre que era ciego y ahora ve, es expulsado de la sinagoga. Y nos hicimos la pregunta hace unos momentos atrás: bueno, ¿y qué? Pues, que se busque otro. Cuando usted tiene un problema en una iglesia, ¿qué es lo que hace? Se busca. No haga eso, ¿sabe? Si Dios lo puso aquí, esto es un paréntesis pastoral, es aquí que usted tiene que estar, así que tenga cuidado. Porque si te expulsan de una sinagoga, te expulsan de todas. ¿Y por qué es que lo expulsaron? ¿Por qué es tan importante esto? Y vamos a entender un poquito de historia para entender por qué esto es importante. Porque los orígenes precisos de las sinagogas no se saben,
pero los historiadores expertos saben, tienen casi certeza, están casi ciertos, de que empezaron en Babilonia después de la esclavitud. Si ustedes recuerdan la historia, digan, sí, pastor, recordamos toda la historia bíblica. La historia bíblica nos relata que el pueblo del sur, Judá, fue atacado y destruido por los babilonios. Los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a la mayoría de la población. Y yo creo que usted puede imaginarse el sentir de dolor, la tristeza, la angustia, la depresión que dominaba a aquellas gentes que ahora estaban en Babilonia, lejos de su tierra. Pero ellos tenían una promesa, ¿verdad? La promesa era que Dios los iba a traer de regreso. Y por eso Esdras salió como 50 años después, 57 años después, y reconstruyó el templo. ¿Se acuerdan de esa historia? Esdras capítulo 1, 2, 3. Y lo primero que hizo fue el altar del templo y después construyó el resto del edificio. Y unos 80 años después, Nehemías salió para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero ¿qué de la gente que decidió quedarse en Babilonia? ¿Qué de aquellos que, como nosotros, verdad? Llegaron a Babilonia o llegamos aquí con el sueño de volver. Algunos de ellos llegaron a Babilonia con el sueño de volver, pero se quedaron allí. Y sus hijos nacieron allí y compraron sus casas allí. Y sus hijos aprendieron el idioma de los medos y de los persas y se olvidaron de su idioma. ¿A ustedes le ha pasado eso? Usted le habla en español a sus hijos y le responden en inglés. Sí, le responden. El Señor los bendiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los que se quedaron? Y ahí nacieron las sinagogas. No tenían su templo, no podían ir a un templo, pero podían reunirse, podían celebrar su fe, podían celebrar su tradición religiosa. Es verdad que habían decidido quedarse, como muchos de nosotros quizás se hicieron ciudadanos, como muchos de nosotros, pero todavía anhelaban esas tradiciones, esas culturas, anhelaban su tradición religiosa, celebrar sus cultos, escuchar sus himnos, cantar sus salmos. Y la sinagoga se convirtió en ese sitio donde había una comunidad para ellos, donde hablaban tu idioma todavía o te lo traducían. Allí podían cantar los salmos de David, los salmos de Asaf. Allí podían escuchar la palabra de Dios que había sido memorizada porque no estaba escrita. ¿Sabían ustedes eso? Podían escuchar esos pasajes como el salmo que leímos hoy. La sinagoga era la comunidad. Y si brincamos 400 años hacia adelante, hasta el día donde sucede esta historia, pues ya hay un templo de nuevo, ¿verdad? Porque en el templo y en las afueras del templo que ha sucedido todo esto que hemos visto con este ciego que ahora ve. Pero también hay, ¿qué? Sinagogas. Sinagogas en cada vecindario de Jerusalén. Y ellas son el centro de la comunidad. Y este hombre ciego que ahora ve es miembro de una de esas sinagogas hasta este momento que ha sido expulsado. Así que si te expulsan de una sinagoga, te expulsan de tu comunidad, de la comunión diaria con tu gente, tus costumbres, tus prácticas religiosas, te separan de tu misma identidad como judío. Y por eso los padres tienen miedo cuando les preguntan. ¿Se acuerdan el versículo? El versículo 22 dice que los padres dijeron, eso de que él es adulto, pregúntenle a él. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los líderes que habían dicho, cualquiera que diga que Jesús es el Mesías, que lo expulsamos de la sinagoga. Entonces, si es de tanta importancia para un judío ser miembro
de una sinagoga, ¿por qué expulsan a este hombre? Y yo creo que las razones, miren, quizás porque hay una diferencia de opiniones sobre quién es Jesús. Usted lo puede ver en el pasaje. Ellos le preguntan, ¿qué tú opinas de ese hombre? Esas son preguntas fuertes, ¿verdad que sí? Esas son el tipo de preguntas que si responde una cosa, mueres, y si responde otra, frito también. Y noten que el ciego primero había dicho que Jesús era un hombre. Ese hombre Jesús, versículo 11, vaya y búsquelo. Ahora dice que es un ¿qué? Un profeta, versículo 17. Y un profeta que hace milagros, porque en la jerarquía de profetas de los judíos, el profeta que hace milagros es el más alto de todos. Y por eso Moisés para ellos es su mayor profeta. Los fariseos, al contrario, dicen que Jesús es un mero pecador. Hay una cuestión acerca de cuál es la verdad de lo que ha sucedido. Ellos le dicen, no te creemos. Vamos a verificar esto con tus padres. Y aunque él es un hombre adulto, ¿verdad? Le dicen, no, a ti no te creemos. Hay que ver si es verdad que tú naciste ciego de nacimiento. En un sentido, miren, están ignorando la ciencia que tienen al frente. Se parecen en un sentido mucho a la sociedad en la cual vivimos nosotros hoy. Que se alaba a sí misma porque es una sociedad que cree en la ciencia. Pero la evidencia que tienen al frente deciden, no, eso no es verdad. Le dicen, vamos a verificarlo con tus padres. Hay un problema de identidad religiosa y cultural aquí. Ellos le dicen, es Dios quien debe recibir la gloria. Y yo me digo, wow, es verdad. ¿Y quién fue que recibió la gloria cuando ese ciego fue sanado? Dios, pero ellos no ven eso. Y ahora el hombre dice, miren, yo no sé, ustedes decidan. Yo lo que sé es que antes yo era ¿qué? Ciego, y ahora yo veo. Y como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Dios hace cosas grandes, aunque nosotros no las entendamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Celebrar con la gente quien Dios se ha transformado y ha cambiado, en vez de estarle recordando, pero tú eres un ciego. ¿Qué fue quién pecó? ¿Qué es lo que pasó en tu pasado? Y de tanto preguntarle, este hombre parece que se frustra y le dice, ¿ustedes quieren ser sus discípulos también? Ahí sí se metió en un lío el pobre ciego que ahora veía, ¿verdad? Y ellos le dicen, tú eres discípulo de ese hombre. Pero nosotros somos ¿qué? Discípulos de Moisés. Y ahí lo que ellos han hecho es sacarse un as de la manga, ¿verdad? Porque cuando tú dices que tú eres discípulo de Moisés, no hay más alto discipulado que pueda tener un judío. Con Moisés nadie se compara, excepto que nosotros sabemos que Jesús no solamente compite con Moisés, si queríamos decirlo así, sino que Jesús es mayor que Moisés. Pero ellos no creen esas cosas. Entonces miren lo que dice otra vez el verso 30 y en adelante, porque el ciego que ahora ve parece que entiende mejor lo que ha sucedido que ellos mismos. Y él les dice, qué cosa tan extraña, ¿eh? Así se lo dijo, ¿verdad? Uy, qué cosa tan extraña, tú me vas a perdonar, pero a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrirle los ojos a un ciego, ni aún ¿quién? Moisés. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no hubiese podido haber hecho esto que hizo. Y ahí es que él le dice, ¿ustedes quieren ser sus discípulos también? Y ellos le dicen, Y en un sentido, mis queridos, lo cancelan, como está muy de moda ahora. Y lo expulsan de la sinagoga. Y yo me pregunto, ¿se pudiera comparar eso a lo que sucede en el día de hoy? ¿Sucede algo parecido a alguien que profese hoy a Jesús como su Señor y su Salvador? Porque alguien que haga eso en su comunidad es posible que pierda sus amistades, ¿verdad?
que aquellos con quien jangueaba antes ya no quieren janguear con él. Es una palabra dominicana, ¿verdad? Janguear, ¿saben? Que ya no quieren estar contigo. Es posible que su misma familia lo desprecie. Es posible que pierda el empleo, como le sucedió a un coach de un equipo de high school aquí en los Estados Unidos, que oraba con su equipo antes de jugar cada juego y perdió su empleo por eso. Es posible que se convierta en un paría. ¿Sabes qué es un paría? Un paria, un despreciado. Como le sucedió a Jack Phillips. ¿Saben quién es Jack Phillips? Y a su esposa. Son dueños de una panadería, una repostería, un bakery de dulces en Colorado. Y él rehusó hacer un bizcocho, un pastel, un cake para una persona que quería celebrar un matrimonio del mismo sexo y quería poner, y él dijo, yo no puedo hacer eso. Y la persona lo demandó. Y el caso fue hasta la Corte Suprema. Y él ganó. Y el día que ganó, entró en su panadería una señora, que es abogada, y le dijo, yo quiero que tú me hagas un bizcocho rosado con el frosting azul. Porque yo estoy haciendo una ¿cómo se llamaría eso? Una transición de mujer a hombre. Y él le dijo, yo no voy a hacerte un bizcocho rosado con un frosting azul. Y esa señora entró en su panadería ese día precisamente para la misma razón. ¿Y saben qué? Perdió ese caso. Y lo multaron. Y quizás vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque profesa su fe en público y en su comunidad. Es un paría. Lo han rechazado. Y si yo me dirijo a los más jóvenes aquí, a los que están en high school, y yo te pregunto, ¿qué sucedería? What would happen if you affirm what the Bible teaches about gender? Because according to the Bible, there are two genders, male and female. How many genders does our society say we have? ¿Cuántos géneros dice nuestra sociedad que hay? Están contando todavía, ¿verdad? Y nos pudiéramos reír, nos pudiéramos asombrar, pero miren, lo que están haciendo es exactamente lo que hicieron los fariseos frente a un ciego que ahora veía. No te creemos. Tienen la evidencia ahí, pero la ciencia prefiere pensar hoy que hay un espectro de géneros y que tú puedes transicionar de uno a otro si tú quieres. Y si no quieres ninguno de los que ya se han dicho, tú puedes inventarte tu propio género. Mis queridos, la comunidad a la cual nosotros queremos llegar como si fuéramos un río de bendición es una comunidad que nos va a rechazar de la misma manera que rechazaron al ciego. Prestemos atención en el día de hoy. Porque van a diferir en lo que es su opinión de Jesús y la tuya. Van a preguntar cómo es posible que un Dios de amor condene a un pecador. Eso es intolerante, eso es fanatismo. That's bigotry, they're going to say to you. Van a cuestionar la verdad que nosotros afirmamos. Ellos nos van a decir que todos los caminos llevan a Dios. Que si tú eres bueno, Dios toma eso en cuenta, que no nos juzga. Que no hay verdad absoluta, que lo que tú crees está bien y es diferente a lo que yo creo. Mi realidad es mi realidad, no importa lo que tú digas o lo que diga la realidad. Podemos coexistir, ¿verdad? Ustedes han visto el bumper sticker ese que anda por ahí en muchos carros. ¿Sabe lo que es un bumper sticker? ¿Cómo se dice bumper sticker en español? Bumper sticker, ¿verdad? Y la palabra coexistir,
La deletrean con símbolos de 7 religiones diferentes, incluyendo la nuestra, una cruz. Y lo que nos están diciendo es vamos a coexistir. Tú puedes creer en la tuya y yo puedo creer en la mía. Y podemos coexistir. Podemos estar, no podemos despreciar a nadie. La Biblia no nos llama a despreciar a nadie, no importa su creencia. Pero hay una sola verdad. Y esa verdad no es relativa. Ellos van a tratar de redefinir nuestra fe. Las cosas que nosotros declaramos como proposiciones. Proposición es una afirmación que Dios ha dicho. Lo que nosotros decimos que es verdad, ellos van a decir no, no es así. Son sugerencias. O peor, son cosas anticuadas de ese tiempo allá atrás. Y cuando ya no encuentren más remedio, ¿qué van a hacer? Te van a cancelar. Te van a excluir. Te van a sacar. Te van a bloquear en Facebook. Te van a expulsar de tu comunidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Pues miren, yo quiero sugerirles que nosotros tenemos que ser una comunidad que bendice. Y me voy a explicar. Tenemos que ser una comunidad que bendice. ¿Y cómo bendice o cómo bendecimos nosotros como comunidad? Pues primero, miren, nosotros bendecimos porque somos una comunidad que se extiende hacia afuera. Si nosotros aquí nos amamos, nos queremos, nos preocupamos los unos por los otros, usted dice, sí, hacemos eso, ¿verdad que sí, pastor? Y nosotros queremos ser como un río que fluye de bendición, ¿a dónde? Allá afuera, pues tenemos que, ¿qué? Tenemos que salir de aquí. La bendición que somos aquí tenemos que extenderla, como dijo nuestro pastor Jonatán, cuando habló de la visión de Ezequiel y de un río que fluía desde el templo, ¿para dónde? Para afuera. Es de aquí para allá. No de allá para acá. Nosotros sí vamos a invitar a todos los que podamos a que vengan y gocen de esto que sucede aquí los domingos o los viernes. Pero ¿saben algo? Esto es un culto de celebración a Jesús. Esto no es la iglesia. La iglesia es allá afuera. Aquí estamos celebrando a nuestro Creador. Esto es parte de lo que es una iglesia. Pero la iglesia tiene un mensaje que se le encomendó desde el principio. Jesús dijo, por tanto, mientras van, hagan ¿qué? Discípulos. ¿Y es mientras van a dónde? ¿Aquí adentro? La iglesia tiene que extenderse. Si queremos ser una comunidad que bendice, tenemos que extendernos. Pero también, miren, es una comunidad que arropa y que incluye. Porque imagínense conmigo un momentito. Porque es que este pasaje para nosotros es extraño, es una cultura diferente, pero ustedes se pueden imaginar cómo se sintió ese ciego que ahora veía cuando fue expulsado de su sinagoga. Nosotros no podemos imaginarnos eso. ¿Ustedes se pueden imaginar la vergüenza de sus padres? Ustedes pueden imaginarse la mezcla de sentimientos, de emociones que sintió ese hombre. Por un lado había sido sanado milagrosamente, pero por otro había sido expulsado de su comunidad. Y en vez de celebrar con él, lo habían rechazado completamente. ¿Con quién se iba a reunir ahora para escuchar las enseñanzas de las Escrituras? ¿Con quién iba a cantar los salmos de David? ¿Con quién iba a celebrar las fiestas religiosas de su pueblo? Dígame, ¿con quién? ¿Con quién iba a afirmar su fe, su cultura, sus tradiciones, sus raíces? Pero yo me imagino que como un año después, un día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, yo creo que ese ciego que ahora veía estaba ahí. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que él estaba ahí. Y se dio cuenta ese día que había una comunidad que ahora lo arropaba,
que ahora lo incluía, que ahora le decía, tú eres parte de nosotros. Y si usted lee en el libro de los Hechos y se recuerda, era una comunidad que se reunía todos los días, que oraban juntos, que compartían el pan juntos. Y dice el libro de los Hechos que no había necesidades dentro de ellos, porque se las suplían el uno al otro. Porque una comunidad, una iglesia que quiere bendecir, tiene que ser una iglesia, una comunidad que arropa, que bendice, que incluye. Y también, si queremos ser una comunidad que bendice, tenemos que ser una comunidad que prepara y que equipa a la persona. Porque ¿cómo es que hacemos eso? Cuando una persona ha sido excluida, cuando una persona ha sido sacada de su comunidad, ¿qué le vamos a decir? Sufre porque el sufrimiento es de Dios. No, yo creo que nosotros entonces tenemos que incluir esas personas en nuestros círculos de amistad y de compañerismo. Mire a su alrededor, aquí hay personas que usted no le sabe el nombre. Y hay 2 o 3 que yo no les sé el nombre. Me confieso también, ¿verdad? ¿Debería ser así? Hasta hoy. Pero de hoy en adelante debemos ser una comunidad que arropa. Que si Dios trajo a alguien aquí hoy no es una coincidencia. No es porque alguien lo invitó. Es porque Dios lo tenía en su plan eterno. Y nos ha dado a nosotros como iglesia la oportunidad de arropar, de incluir y entonces preparar a esas personas para volver a salir allá afuera porque tienen que volver. Es modelándole a Jesucristo frente a ellos para que aprendan viendo. Diga viendo conmigo. Porque el mejor modelaje es el que se ve, no el que se dice. Es el modelaje que dice, ven y haz lo que yo estoy haciendo. Eso se llama como discipulado. Por eso es que nosotros queremos transformar personas en ¿qué? En miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Oración, en discípulos saludables. Existimos para eso. Es la razón por la cual estamos aquí. Y es, yo creo, intencionalmente creando dentro de esta comunidad las relaciones que han sido rotas en sus comunidades. Yo no puedo ser el padre de nadie que ha perdido a su padre. Yo no puedo ser hermano de nadie que haya perdido a su hermano o que su familia lo ha rechazado. Pero yo puedo mostrarle amor, yo puedo mostrarle cariño, yo puedo estar al lado de esa persona cuando está en necesidad. Yo puedo decirle a alguien aquí que te valora, que lo que te han hecho allá afuera es porque rechazan el mensaje de Jesucristo que tú profesas hoy como el tuyo. ¿Qué es lo que dice nuestra declaración? Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. ¿Y cómo es que lo hacemos? Yo dije, lo hacemos porque somos una comunidad que bendice. Pero ¿saben algo? No nos sorprenda, hermanos, que la reacción a este mensaje de bendición es el mismo siempre. Lo rechazan. No se sorprenda si esta oferta de paz, esta oferta de bendición, si esta oferta de reconciliación entre Dios y el ser humano, la rechazan. Por tanto, vamos a estar claros aquí. ¿Usted quiere estar claro conmigo? Si queremos ser una iglesia como un río que fluye de bendición en nuestra comunidad, tenemos que entender que eso va a causar problemas en nuestra comunidad. ¿Usted entiende eso? Dice, pero pastor, si nosotros estamos trayendo las buenas nuevas de salvación, ¿pero de qué está repleta la Biblia? De historias de lo mismo. El ser humano rechaza a Dios, rechaza el mensaje de salvación. Hay que ir y predicarlo y modelarlo y proclamarlo una y otra vez. Si vamos a ir a la comunidad, vamos a crear problemas. Y yo me atrevo a decir, paréntesis aquí, que esa es una de las razones por las cuales muchas iglesias no salen de aquí. Porque aquí sí es bonito, ¿verdad que sí? Digan amén, sí, pastor.
Miren, después de nuestro servicio le invitamos a nuestro vestíbulo, tenemos algo de comer ahí, precioso. De aquí yo lo estoy viendo y miren, voy a terminar rápido. Lo vamos a amar, nos vamos a saludar, vamos a felicitar a todas nuestras madres otra vez, ¿verdad que sí? Aquí, qué lindo es aquí. Diga, aquí es lindo, dígalo. Pero es allá que somos iglesia. Y quizás ahora podemos entender las palabras de Jesús cuando Él dijo una vez, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Esa última quizás no es muy difícil. Sus enemigos estarán dentro de su casa. Y Jesús dijo, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas yo diría, a tu comunidad, a tu hijo, a tu hija, más que a mí, no eres digno de ser mío. Perdón, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, ¿qué dijo Jesús? No eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si la entregas, la salvarás. Cuando usted lee ese versículo, usted dice, pero ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo? Y quizás ahora usted se da cuenta que el mensaje de la buena noticia de salvación crea problemas, que es rechazado. ¿Por qué? Porque es un mensaje exclusivista. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que el nuestro, nosotros profesamos que es la verdad, y los otros, no. Uy, en el mundo de hoy, eso no cae bien. Porque nosotros decimos que el mensaje de la buena noticia es binario. ¿Sabe lo que es binario? 1, 2. Es sí o no. O es o no es. Es blanco y negro. Es una cosa u otra, pero no las dos cosas. Y no es relativo a lo que yo crea. O lo aceptas o lo rechazas. Y eso no es popular en el día de hoy. Y por eso Jesús dijo, yo no vine a traer paz. Y hay que entender eso, ¿verdad? En el contexto de Jesús lo dice, porque Jesús en otros pasajes dice, yo soy la paz. Y mi paz os dejo. Pero entiendan bien lo que Jesús estaba diciendo, no se está contradiciendo. Y no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Pero en ese momento donde Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os doy, Él está hablando a sus discípulos, diciéndole, no se preocupen, que ustedes van a pasar por grandes dificultades, pero mi paz está contigo. Y yo he hecho la paz entre ustedes y Dios. Pero cuando ustedes vayan a esa comunidad a su alrededor, lo que van a encontrar es personas que los rechazan, personas que no quieren oír este mensaje, personas que van a excluirlos, personas que lo van a sacar, personas que los van a cancelar, personas que te van a sacar de tu comunidad. Y por eso, mis queridos, nosotros la iglesia tenemos que ser una comunidad entonces que bendice, una comunidad que reemplaza lo que esa persona ha perdido, una comunidad que se extiende, que arropa, que incluye, que prepara y que equipa a las personas que Dios ha traído a nuestro medio. Queremos ser una comunidad que bendice. Y entonces yo te pregunto, ¿queremos ser? ¿Queremos ser una comunidad que sana al que ha sido rechazado? ¿Que suple el sentido de pertenencia al que ha sido excluido? ¿Que prepara a esta persona para vivir su vida en medio de circunstancias difíciles? Y yo sé que son expresiones, estamos cansados y nos queremos ir. Pero piénsalo conmigo un momentito, porque esto no es fácil. Si queremos ser
un río de bendición allá afuera, esa gente va a venir aquí entonces a celebrar a Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Y sabes qué? Van a ser diferentes a nosotros. No van a saber cuándo decir amén y cuándo no. Y cuando el pastor haga uno de sus chistes religiosos de iglesia, de que me conocen por muchos años, ellos van a decir, ¿por qué la gente se ríe? Y cuando el pastor diga, se recuerdan, ¿verdad? Yo no me recuerdo qué pasa. La primera vez que estoy aquí, ¿de qué es que tengo que recordarme? Porque para nosotros esto es natural, esto es común, esto es nuestra vida, esto es lo que hacemos todos los domingos. Pero el que viene de allá afuera no tiene la menor idea. Y tú tienes que arroparlo, tú tienes que incluirlo, tú tienes que decirle, ven, yo te enseño por qué nosotros hacemos eso. Y cuando cantes, no te preocupes si tú no te sabes las canciones, tararéalas, o no hagas nada, o levanta tus manos y nosotros decimos, levanta tus manos. O qué fácil es para nosotros venir a la iglesia los domingos y hacer lo que hacemos, sin darnos cuenta de que hay gente que no tiene la menor idea de lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no los arropamos. No le decimos, ven conmigo, para yo enseñarte por qué y para qué hacemos las cosas. Nosotros no somos perfectos, ¿verdad que no? Nuestras vidas no están completamente en orden. Tenemos problemas, sufrimiento, enfermedades, conflictos y un sinnúmero más de cosas. Pero ¿saben algo? Nos tenemos los unos a los otros. Somos una comunidad. Di conmigo, somos una comunidad. Dilo. Y esa comunidad nos bendice a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que ser una comunidad que bendice a otros. Seamos una comunidad que se extiende, que bendice. ¿Qué es lo que queremos ser, mis queridos? Una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Dobla tu cabeza conmigo. Señor, esto no es fácil. Esto no es fácil, lo confieso yo. Porque queremos que cuando la gente llegue aquí, ya sea como nosotros, ya cante como nosotros, ya haga lo que nosotros hacemos, que no se siente en nuestras sillas, que esta es mía, que no moleste, que sus niños no griten. Esto no es fácil, Señor, pero fue a lo que tú nos llamaste. Y en un momento dado, quizás muchos de nosotros éramos como ese ciego que ahora veía que había sido excluido y su única comunidad era la iglesia. Lo único que tenían era venir aquí el domingo y gozar un poquito de amor y de calor. Señor, perdónanos si en un momento dado le hemos pasado por el lado a una de esas personas y no le hemos mostrado que lo arropamos con amor, que lo incluimos. Señor, perdónanos si nos hemos puesto en línea primero para comer nosotros y no una de nuestras visitas, que no sabe cuál es nuestro protocolo, por qué lo hacemos así. Queremos ser una comunidad que bendice a donde quiera que está. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres en ese sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponte de pie conmigo.